Muchas gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Como bien lo indicó el señor presidente, les informaremos hoy el detalle del asunto de Total Play y los esquemas de deducciones excesivas analizados y resuelto esta semana por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En primer orden, considero importante comentarles que en el SAT las auditorías se realizan por sectores económicos, en las cuales se analizan las operaciones contables y financieras que tienen repercusiones fiscales. Nosotros no vemos nombres propios, ni de personas físicas, de personas, ni de empresas. Nosotros únicamente vemos las operaciones contables que tienen estas repercusiones fiscales y que tienen que cumplir con la legislación. Fue así, en el año de 2014 se decidió que sería revisado el sector de empresas de telecomunicaciones, interconexión, radio, televisión, en el que se ubica a esta empresa. Es una auditoría ya vieja. El ejercicio fiscal es del 2011 y la auditoría por parte del SAT fue en el 2014 y hoy es 2024 y seguimos platicando de este tema cuando la empresa ya utilizó pérdidas fiscales y no pagó impuestos. Durante las auditorías, el SAT solicita información y los contribuyentes proporcionan las que justifican sus operaciones y las cantidades que han pagado de impuestos. El SAT verifica la información de las empresas y que las operaciones que hayan realizado se apeguen a su objeto y a la ley. Prácticamente lo que revisamos son dos rubros, los rubros de ingresos y los rubros de gastos. En la auditoría que se realizó a esta empresa, solo por sus operaciones de 2011, como ya mencioné, el SAT observó desde el inicio que ésta no contaba con la información adecuada y completa que debía respaldar su operación, principalmente en sus gastos. En el transcurso de la auditoría, el SAT tuvo comunicación constante con el contribuyente y durante más de un año, ésta no pudo justificar la información que acreditara que los gastos fueran indispensables para el negocio. Al no tener ya información pendiente de analizar, el SAT resolvió lo siguiente. 1. La empresa reportaba 1.4 veces más de gastos que los ingresos totales que había obtenido. Como les comento, lo que se revisa son los ingresos y los gastos, y esta empresa estaba reportando mayores gastos. Sus gastos eran excesivos y al menos en 6 rubros no les fue posible probar que se hubieran realizado para que la operación natural del negocio funcionara. Cuando el SAT concluyó la auditoría, esos 6 rubros de gastos que acabo de mencionar, no fue posible que se restaran al monto que debía pagar de impuestos y se le comunicó en el año de 2015, un año después del inicio de la auditoría, que debía realizar el pago de impuestos sobre la renta. La empresa no estuvo de acuerdo con tener que pagar lo que se detectó como adeudo y se fue a un litigio desde el año de 2015. Le doy la palabra a la Procuradora Fiscal para que nos comente el litigio. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos, señor presidente. Gracias. Secretarios. Pues bien, como comentaba el jefe del SAT, la empresa no estuvo de acuerdo con la resolución de la autoridad fiscal y procedió a impugnarla en un juicio de nulidad que se llevó en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien en 2017 resolvió que el SAT había actuado conforme a derecho y que la empresa debía de pagar. La empresa impugnó en amparo directo esa determinación y el asunto se llevó a la Corte en 2020 con la finalidad de que se resolviera de forma contundente y buscando el mayor grado de imparcialidad. Fue hasta 2022 que la Suprema Corte decidió su atracción y quedó asignado este asunto al ministro Luis María Aguilar Morales, quien hasta 2024, este año, en 2 ocasiones, presentó a sus pares un par de proyectos de resolución, siendo el último el que esta semana fue ya
puesto en sesión. Finalmente, la Corte este jueves pues ya anuncia públicamente su decisión y recordemos que, por favor, esto es muy importante, la empresa debatía 6 rubros por los que el SAT le informó que debía pagar impuestos sobre la renta por el año 2011. Y el resultado de la Corte fue, en realidad, confirmar, siguiente por favor, que se tuvo la razón por el SAT al haberle cobrado 5 de los 6 rubros que la empresa se negaba a pagar y solamente por uno de los rubros en litigio fue por el que se determinó como justificable habían sido gastos para la operación de la empresa. De tal suerte que, aunque la Corte considerara que uno de esos 6 puntos fue objeto de comprobación por parte de la empresa, también confirmó que esta empresa omitió pagar impuestos por 5 rubros más, reitero, y los hizo pasar por pérdidas y reportó ganancias menores. Consideramos que este suceso, lejos de ser una ganancia para el contribuyente, lo dejó al descubierto una vez más, pues después de 9 años de litigio, es evidente que la empresa no ha cumplido con el pago de sus impuestos y que aplicó el mismo esquema que se ha encontrado en diversas empresas del grupo. Si la autoridad fiscal hubiera incurrido en error en la revisión que realizó y en sus decisiones, las resoluciones de todas las autoridades judiciales por las que pasó este asunto hubiesen resultado rotundamente favorables a Total Play y no fue así. Inclusive en la última instancia, la Suprema Corte verificó que el SAT estuvo en lo correcto en más de un 80% de su actuación. Voy a dar paso a que Antonio Dagnino nos haga favor de completar también información. Gracias. Sí. Gracias. Estas prácticas llamadas planeación fiscal no son correctas, porque es obligación de todas y todos los mexicanos pagar los impuestos que nos corresponden según nuestras ganancias reales. Se abusa de los beneficios que se han concedido en muchos sectores y el Estado debe seguir trabajando, vamos a seguir trabajando para erradicar esta mala práctica. Gracias a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es claro que el contribuyente incurrió en diversos errores. Así que lo correcto es que el contribuyente realice la corrección por más de 1,500 millones de pesos que incorrectamente declaró como pérdida fiscal y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ha dado el derecho a cobrar. Ahora bien, las cantidades determinadas por el SAT como obligatorias de pago que quedaron firmes a favor del Estado son de todas y todos, los mexicanos, y las requerimos para poder generar mejores condiciones de vida para todas y para todos. Cabe señalar que del 2019 al 2023 se ha tenido una recaudación histórica, pasando de 3 billones a 4.5 billones en los últimos 5 años. También quiero comentar que este caso es un caso único, o más bien es un caso aparte de este grupo, porque todavía hay otros adeudos que tienen una cantidad histórica de 30,000 millones de pesos y esos casos, como bien lo comentaba el señor presidente, se encuentran en el Tribunal Federal y en el Tribunal Colegiado. Si nos permite, señor, aprovechamos esta oportunidad para pedir con respeto y firmeza a los magistrados que tienen en sus manos todos estos asuntos para que los resuelvan con prontitud, pues estos altos montos de contribuciones son recursos del Estado y en consecuencia son recursos del pueblo. Es, señores magistrados, una obligación compartida de todas y todos
contribuir cumpliendo con la ley y la justicia, la expeditez de la justicia, y se dé paso al desarrollo de nuestro país. Es dinero del pueblo y debe servir al pueblo. Negárselo no solo es irresponsable, sino perverso. Retrasar su cobro sin fundamento sería complicidad, sería una injusticia. Les pedimos, por favor, que resuelvan lo antes posible estos asuntos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias a todos. Muy bien. Permiso. Ahora sí, nos llevó tiempo.